Pastor, esto viene a ser en lo que el apóstol Pablo dice que llegó a hacer por el advenimiento. Sí, bueno, no hablemos, por ejemplo, así como que todos son ese advenimiento que usted me dice, sino hablemos, por ejemplo, que Dios ha permitido una obra no de grado, quiere decir primaria, y de vanidad. Es decir, que eso lo permitió Dios. Y creo que eso es lo que Dios ahora está interviniendo por su palabra, para que la persona que entiende por la palabra y es llamada salga de esa situación primaria y al subir la escala va a subir la escala con una enseñanza superior que es la del Maestro Jesucristo, que es de una materia sola. No es como está la humanidad, que está creyendo en cualquier doctrina, es decir, que en muchas maneras. Y entonces, no digamos entonces que Dios, ese advenimiento que usted dice, sea lo que justamente estoy hablando, que es para todos un llamado para que la gente salga y se quede libertado de esos científicos, ¿entiende? O de esos, vamos a decir, filosóficos o filosofías, y acepten la doctrina de Jesucristo, que es la salvadora. Entonces, si la acepta a la doctrina de Cristo, que es la salvadora, entonces tenemos que amarnos. Si no la acepta, no se ama. Está descartado eso. Entonces queda para atrás, porque queda en la filosofía. Entonces, lo que usted me dice, también lo quiero aclarar. Bueno, yo creo de que este tiempo es un llamado a todos, para que salgan del estado carnal, que no vivirán, al estado espiritual, que vivirán. En este estado espiritual nos tenemos que amar. No tiene que haber división, ni doctrinas diferentes, ni nada, porque el Maestro es Jesucristo, y está dando el doctor Jesucristo una doctrina que ya la implantó a los judíos, y ahora la está dando a todos los que están igual que aquellos judíos. Entonces, lo que usted me decía es otra cosa. El advenimiento, es decir, el regreso del Señor Jesucristo. Lo vemos que está a la puerta por este mismo cumplimiento de una palabra de amor y de verdad, y también la voz del Señor para hacer esto. Eso está a la puerta. Este advenimiento que viene a ser el regreso del Señor, para contestarle su pregunta, acciona el advenimiento, que es según operación de Satanás. Pero claro, la palabra de verdad acciona y lo descubre lo que él ha hecho hasta ahora, cómo ha engañado a la gente con esa ciencia. Usted me dijo que yo le dije que va a ser quitada. Entonces ha engañado a la humanidad. Pero es la palabra de verdad, está hablando para todos, para que entiendan, para que lean la palabra, porque si es de verdad, tiene que ser demostrable que es así. Que vean que este advenimiento según operación de Satanás, va a tomar el lugar que es de él. Porque si por ejemplo, todo lo que está son religiones, es dogmatismo, es filosofía, es todo así. Entonces quiere decir que tiene buena parte él ahí. Entonces la palabra para salvadora ya está prefijada para nosotros en este tiempo, donde explica que lean cómo el que está en el medio, que va a salir del medio, para darle lugar a ese que usted me dijo, al advenimiento según operación de Satanás. Se manifestará. No es que el advenimiento sea que él tenga que subir al cielo, como el Señor obró y cumplió todo lo que los profetas hablaron de él y se fue al cielo. Y el advenimiento es el regreso.
No, Él no va a subir al cielo. Él tiene un proceso en la Escritura que lo tiene que cumplir. Pero antes el Señor a nosotros nos está diciendo que leamos la palabra, que la palabra nos libertará y nos salvará. Entonces en las iglesias que estaba el Señor va a salir, y ahí en ese lugar se va a sentar con milagros y maravillas mentirosas el diablo, porque tiene lugar ahí él, porque la doctrina de Cristo se dejó por la filosofía, por las religiones, y eso es entonces lo que hay. Y hay gente que no la quiere aceptar, pero la va a tener que aceptar, porque la Escritura es clara y es demostrable. Y yo digo dónde está escrito y que lo vea. Por ejemplo, lo que estoy hablando acerca del advenimiento según operación de Satanás. Advenimiento, algo que tiene que llegar a ser, tiene que cumplirse. Entonces yo estoy diciendo, lea el capítulo del Apocalipsis, que es la Revelación, capítulo 1, y va a ver que el Señor está en el medio de los candeleros, y cada candelero representa una iglesia. Así que mientras que las iglesias estuvieron como están, el Señor estuvo un tiempo para ayudar a Él. Pero llegando el cumplimiento, Él tiene que salir para que el advenimiento, según la obra satánica, se manifieste. Pero antes los quiere salvar, quiere que salgan. Ahora si la gente endurece el corazón como en otros tiempos, perecerá. Dice que lo que está escrito en San Juan 21-22 significa claramente que Jesús ya vino en vida de Juan. Si usted tiene otra explicación, le pregunta, pastor. Le leo el texto. Lo que pasa es que Jesús vino en vida de Juan. No, nació en el tiempo ese, de Juan el Bautista. Ahí está, dice así el texto. Dícele Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No es así. Es así como debía explicar. Él fue que Dios le reveló las Escrituras apocalípticas, las revelaciones. Entonces a medida que el tiempo se va a cumplir, entonces hasta la venida de Cristo, Él es el que está, que Dios le reveló las Escrituras. Por eso es que dijo el Señor de que quería que Juan quedase hasta que Él viniere. Pero no confunda, esto es así como yo le explico. También le hace un comentario, dice que un ídolo es una escultura de metal o piedra, es un dios falso. Los idólatras adoran los ídolos no son hombres. Pero lo que pasa es que usted, veo que está muy cerrado. A usted le dijeron que una imagen que hacen, eso es una idolatría. Eso también son ídolos, pero la idolatría existe. La gente aplaude a los idólatras y los hace para ellos. Son ustedes mismos. Si a mí me empezaron a aplaudir todo lo que yo hago, y me hago famoso, yo soy un ídolo suyo, como es Gardel para la humanidad el tango. ¿O no es así? Entonces no es necesario que esté en una imagen. No lo es, porque dejó un montón de gente embelesada con su trabajo. Y como Gardel hay muchísima gente. Ahí está. Y el mismo Señor decía, pastor, que amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está. Le dice, pastor, que usted es el único hombre que hace la división y habla contra todos los siervos de Dios. Bueno, al Señor Jesucristo en la misma manera que usted habla. Decían que venía a hacer disensión entre aquella gente. Lo que pasa es que usted se ha dado cuenta, esto es cierto, y como usted muchos, que el pastor Aquiles, por el Espíritu Santo, tiene una enseñanza para todos, y que hay una prueba en todos, por la palabra. Por la palabra todos están siendo probados. ¿Cómo edificaron ustedes?
en el fundamento donde la piedra angular es Cristo Jesús, o edificaron en estas religiones que hay? ¿Ustedes edificaron en doctrina de Cristo o en religiones como las que están ahora? Entonces ustedes están probados: o salen de las divisiones y se salvan, o consienten en la división y se van a perder. Entonces ustedes consienten los como usted. Entonces, claro, como yo estoy ante una palabra de sí y no, y usted no va a dar el paso a la unión como tiene que hacerlo por Jesucristo. Entonces yo estoy haciendo un programa o una enseñanza muy discutible para usted. Por eso usted habla así. O sea que la salvación, pastor, no es como se ha enseñado hasta ahora, que personalmente, sino la salvación para nosotros es en la unidad. Si no tenemos la doctrina para hacer una colectividad, no hay salvación. Así salvación como la gente cree no existe. Hay un método, una enseñanza, un maestro, una materia para la vida eterna, y bueno, y si no está ni en la materia ni el maestro, ¿cómo se salvará? Ahora, pastor, y el mandamiento del Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Es la parte que ellos tienen que entender, que la primaria, con las señales que Dios hizo para que los que predicaban o trabajaban en el nombre de Jesús tuvieran también ayuda por la misma palabra. Así que según la Escritura, ellos predicaron según la Escritura por todo el mundo para que crean y sean bautizados. Y en la misma palabra estaban las señales. Terminando ese tiempo del principio, entonces vamos a más, a la parte que todavía no habíamos hecho. Vemos que en el principio hubo disensión. Esta obra carnal no heredará al reino de Dios, pero la gracia de Dios, faltando una parte que hacer, le da el entendimiento que lo que hay que hacer es continuar hechos históricos, o sea, unirnos, hacer esa colectividad, o edificar sobre los fundamentos de los discípulos. Otra cosa no hay, porque no hay otro evangelio. Pregunta si Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y tuvieron 3 hijos varones. ¿Con qué mujer se reprodujeron cada uno de los hijos de Adán? Se reprodujeron con ellos mismos. Porque lo que pasa es que la Escritura habla de los personajes bíblicos. Siempre los personajes fueron hombres. Así que están los hombres. Pero dentro del matrimonio hubieron muchas mujeres, que con seguridad, porque Dios, que mandó multiplicar y henchir la tierra, sin mujeres no la va a hacer. ¿Dónde es la simiente que Dios puso para que eso se cumpla? Pastor, esto que hablaba acerca de la unidad se ha dado en todos los fines de los tiempos anteriores también. ¿Es la plenitud que habla el apóstol Pablo? Claro, lo que pasa es que hay que entender que esta gente que está todos con la posibilidad, pero la tiene la posibilidad, porque ellos no son segadores, ellos son los que plantaron. Entonces, en todos los tiempos hubo una plantación y hubo una cosecha. Los que plantaron no fueron los que cosecharon. Eso es lo que ellos no pueden admitir. Cuando vino el tiempo de la cosecha del pueblo de Israel, juntar lo que se había plantado, ellos se opusieron. Igual ahora. Pero si entendieran, que sea un poco, que si no se cosecha, el trabajo de ellos está perdido. Ellos no pueden cosechar porque no son para cosechar ni todos los pastores del mundo, ni tampoco todos los sacerdotes del mundo no son para cosechar.
ha venido el tiempo de la cosecha y Dios dijo que iba a escoger, e iba a haber un llamado para escoger. Eso es. Ahora, cualquiera entendería que sí trabajó y lo que él plantó y cuidó, creció, maduró el grano, y si no es sacado de la paja, el grano se pierde. Entonces toda su obra se pierde si él no permite la cosecha, si él se endurece contra Dios, contra la palabra, contra el Espíritu Santo. Se va a perder todo, y por eso entonces es muy particular lo que Dios está haciendo. Está enseñando a las criaturas de ellos mismos. Y ellos no saben que Dios le está dando un crecimiento a las criaturas de ellos mismos, que van a anhelar la manifestación para hacer libertada a la humanidad entera de todas las tendencias religiosas que hay. Eso es lo que tiene que entender. Entonces, lo que se considera plenitud, como la pregunta que es lo que se plantó totalmente el campo. No quedó un pedacito de campo que no se haya plantado esa buena simiente que es Cristo. Podemos decir que se fue plantado en los 5 continentes debajo del cielo. Entonces, no queda lugar. Y por eso entonces viene el cambio. Pero el cambio no lo puede hacer ningún hombre, pero nadie. Ni entiende ningún hombre el misterio que tiene Dios escondido en su propia palabra, que es el Evangelio. Esto que yo estoy hablando tan claro y tan terminante, la gente lo tuvo 2000 años y no lo entendieron. Porque no era el tiempo, ni tampoco es para la gente que hace ese trabajo primario de plantación. Pero tendrían que estar contentos de que Dios a lo que ellos plantaron y trabajaron lo va a salvar. De otra manera no lo va a salvar. Pastor, la Escritura habla justamente de que el que ciega, dice que allega el fruto para vida eterna. Claro. Así que el que planta no está seguro de que... No está seguro. ¿Cuántos ejemplos hay del Señor con la gente del campo que trabaja la tierra? ¿Cuántos ejemplos hay? Como dice el mismo Señor, que el que planta, planta. Y si no permite la cosecha, se pierde todo. Porque pasa el estío, vienen las humedades y se pierde todo. Así es lo más natural. Y también podemos ver de que si no lo arranca, no se salva ningún grano. Queda en la paja. Queda en la paja y se pudre junto con la paja, porque también podemos ver la ilustración buenísima, que cuando el trigo está maduro, en este caso si la paja es la iglesia donde nació el trigo, que figuradamente son los cristianos. Bueno, la paja no tiene más alimento para ese trigo, no tiene más, y por eso Dios le cambia el sentido, porque tiene que ser juntado lo que se plantó. Así que lo que es para vida es lo que se cosecha, mientras que está en la paja puede venir un viento muy fuerte, romper todo, heladas grandes lluvias, perder todo antes que se coseche. Así que cuando se cosecha, la seguridad de lo que es plantado es la certeza. Texto Mateo 10, 34, 35. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Bueno, le puedo decir que según la Escritura, la espada del Espíritu Santo que fue introducido en la tierra es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es de mucha importancia porque puede redarguir, puede corregir, puede enseñar y puede instituir.
dos puntos muy especiales. Y la otra partecita sería, dice, yo vine a hacer disensión entre esto y lo otro. Es decir, que si usted toma la palabra que Dios vino a apartar a la gente, no es entonces correcto, sino que Él dice, yo vine a hacer, o sea, Él vino a ser la causa, la presencia, la doctrina, la palabra, de las diferencias que hay en el mundo, interpretaciones diferentes cualidades de gente por mala interpretación o por buena. Así que la presencia de Él, lo que Él dejó, esto es lo que hace la disensión. Yo soy una persona, como he dicho otro día, también soy yo causa de disensión. Recién aquí a mí me hicieron una pregunta que yo hacía divisiones entre las iglesias. Yo nunca puedo comprender que pongas un trabajo de unidad y que haya gente que me diga así, que hago disensión, donde yo trato de hacer la unidad, de hacer una colectividad, pero yo soy causa de eso, ¿vio? Porque Él quiere tener la doctrina que tiene y yo aparentemente se la deshago. Y vengo a hacer también yo disensión, o causa de disensión entre muchas sectas. Pastor, cuando la Escritura dice que el Señor iba a cortar los días por causa de los escogidos, y muchos, dice, son los llamados, y pocos, ¿puede acontecer como el tiempo Noé, en este tiempo? Claro que sí, porque, por ejemplo, la gente se va quedando. Sabe que esta es una palabra clarísima, escrita y cumpliéndose. Dios decide, no. ¿Quién se salvará si no obedece? ¿Quién? Es una parte. Y la otra parte, el Señor, que lo sabe todo, sabe que el último tiempo es un tiempo de contradicción, por causa entonces de estos escogidos que Él tiene para hacer este trabajo, para hacer la colectividad entre toda la cristiandad. Sabe que va a ser difícil en el último tiempo de poder predicar y poder tener libertad para todas esas cosas. Entonces el Señor dijo que van a ser acortados los días por causa de los escogidos, por causa de esta gente que trabaja. Y si no fuera por causa de los que trabajan por la colectividad, por la unidad, por la doctrina de Cristo, ninguna carne se salvaría. Entonces sería como el tiempo antes de Noé. Dios está llamando. Hay gente que estoy seguro que duerme, estoy seguro que puede ir al llamado y no va, y sabe que esta palabra es verdadera, y en vez de venir a trabajar juntos porque es verdadera para salvar muchas almas, o sea, que entienda más la humanidad, no, la dice en otros lugares como que Dios se la reveló, y todo es mentira. Dios no le reveló nada a él. Andan así porque anda por detrás de la puerta del corral de las ovejas. Pero no hay que olvidar lo que dijo Jesús, que Él era la puerta, y el que condujere a la puerta, que es Él el pastor de las ovejas, es. Así que ustedes vean que antes de mí toda la gente estuvo como está dividida. Entonces no la puerta, no estuvieron nunca en la puerta, pero ahora el pastor Aquiles los conduce a la puerta que es Cristo, el corral de las ovejas, porque Él las está llamando para juntarlas, porque son propias las ovejitas o las ovejas, o estos figurados que dijo el Señor, son propias del Señor, y ellas están escuchando la voz del Señor, no voz de los extraños, no voz de hombre, sino voz de Dios, del Señor Jesucristo, el Santo de Israel, el cual yo predico. Dice, si la destrucción de los años 70 prefigura la gran tribulación que va a sufrir la humanidad. No, es una predicción del Señor Jesucristo.
en el año 1970, de la predicción que el Señor hizo, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida en el templo, bueno, aconteció eso. Y después ha ido aconteciendo en un proceso de las profecías o de las predicciones del Señor o los mensajes del Señor, todo guerra, rumores de guerra, todo pestilencia, hambre, terremoto, hermanos contra hermanos, guerra, todo. Y ahora estamos terminando ya esos mensajes que el Señor Jesucristo ha dejado. No se va a terminar el mundo en el tiempo de nosotros, no se va a terminar. No tenga miedo, tenga miedo que si usted no entra en la resurrección, ahora cuando venga el Señor Jesucristo, bueno, ahí tenga miedo si usted no le obedece, que usted resucite para continuación, porque después va a seguir otros 2000 años la humanidad. Bíblico en Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27 que dicen así: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad, y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarse la llave terminada sobre el pueblo asolado. Bueno, hay una cosa, todo Daniel viene a ser como, para que ustedes tengan una noción, como es, por ejemplo, la carta de Santiago, el apóstol, algo así, pero es para el pueblo de Israel. Nosotros solamente tenemos para nosotros el capítulo 12 de Daniel profeta. Demás, todo es para el pueblo de Israel. Lo último que va a acontecer en Israel, cuando va a haber una gran guerra, que va a ser así que entera consumación, entonces creo que el Señor Jesucristo va a intervenir, porque los enemigos van a entrar a la ciudad santa y va a intervenir con fuego, y la gente enemiga o la que entre allí quedará calcinada. Si está el de la mano con otro, va a quedar calcinado de la mano. Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Pueblo Santo, fundado por el pastor Aquiles Carreras, se reúne los domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940, casi Veracierto. Los esperamos.